que luchar, independientemente de su color. Maldigo a esos malditos bastardos que exterminaron pueblos en nombre de Dios. Mi compatriota es el paria latino, uno mi voz a la suya contra el invasor. Primero el oro y los conquistadores, después gobiernos corruptos callaron su voz. La historia de la humanidad no es nada más que la historia de la lucha de clase. Primero fue el amo y el esclavo. Después el siervo de la gleba y el señor feudal. Y luego la burguesía y el proletariado que todavía mantenemos hoy. Y esa verdad elemental de que existen las clases sociales, pues parece que se ha olvidado. Yo creo que la izquierda ha olvidado verdades elementales, que existen las clases sociales. Algunos lo dudan, pero cuando yo veo al señor Botín o cuando veo a la duquesa de Alba y veo a un jornalero de Lebrija, digo, existen las clases sociales. Y que existe la lucha, y que sus intereses y nuestros intereses son intereses opuestos. Que su libertad es mi esclavitud y su esclavitud es mi libertad. Y a mí me parece que tenemos que ser conscientes de eso y que no hay ningún concepto que sea neutro, una sociedad dividida en clases. La libertad no es neutro, la ley no es neutra, el Estado no es neutro, las fuerzas del orden público no son neutras, los jueces no son neutros, la cultura no es neutra, nada es neutro. Yo digo que la ética consiste en elegir entre una clase o la otra clase. Y yo digo que tienen vergüenza los que optan por los débiles, por los que no tienen voz, por los que no tienen vivienda, por los que no tienen trabajo, por los que no tienen ni dónde caerse vivo ni dónde caerse muerto. Tienen vergüenza esa gente que hacen esa opción porque están apostando por la democracia, por la libertad, por la humanidad, por la igualdad, por la vida. Y digo que no tienen vergüenza ni ética los que apuestan por la clase dominante, por los ricos, por los poderosos, por los banqueros, por las multinacionales, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y la madre que los parió. Y eso tan sencillo se ha olvidado en la izquierda. Y se ha olvidado también que el sistema que seguimos padeciendo hoy, cuando llegamos a julio del 2012, el sistema que nos domina, que nos aplasta, sigue siendo el viejo sistema capitalista de producción, que hoy, igual que ayer, se basa en la explotación del hombre por el hombre y la desigualdad creciente entre las personas y los territorios. Que ese sistema es particularmente violento. Yo creo que la clase más criminal, más sanguinaria que ha parido la historia de la humanidad es la burguesía imperialista capitalista. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra del Golfo, Vietnam, Irak, Afganistán, Libia, y las que vienen. Y pienso que el sistema es un sistema corrupto. Cuando me dicen, ¿y qué es la corrupción? Digo, el capitalismo. Hombre, es que los partidos políticos han caído en la corrupción. Cuanto más te pega el capitalismo, al capitalismo, más pronto hacen lo que hacen los ricos, robar. Es que el PP ha caído en la corrupción, pero claro, si es que apoya al capitalismo, es que tiene que ser necesariamente un partido corrupto. Sí. Lo mismo. O el PSOE, que se disfraza de lo que no es para robar mejor. Y pienso que ese sistema es eso, violento, corrupto, y es un destrozador de los derechos humanos.
Habla de paz, necesita la guerra. Habla de igualdad y la fabrica la desigualdad, todo lo contrario. Y ese sistema es el que tenemos hoy. Por tanto, aquellos que dijeron hace unos años que había llegado al fin de la historia es una gran mentira, una fenomenal mentira. La crisis ha descubierto, alguna cosa tiene que tener buena, ha descubierto que las clases existían, que la lucha de clases también, y el papel de todos los instrumentos. Yo creo que la crisis ha descubierto muchos mitos en los que nos estaban durmiendo, como decía León Felipe con cuentos. Y ese capitalismo hoy sigue siendo imperialista, vaya que sí. Solo que al imperialismo le llaman globalización, porque esta gente son artistas en el arte de confundir los conceptos y las palabras. Ese sistema es particularmente destrozador de la naturaleza. A mí me dicen, es que yo soy ecologista, a mí no me hables de política, soy ecologista. Pues no se puede ser ecologista si no eres anticapitalista. Modelo de desarrollo que no convierta a la naturaleza en una mercancía que se compra, que se vende y que se destruye. No importa que haya que destruir un tercio de los bosques de América Latina, la mitad de los bosques de África, no importa que haya que romper la capa de ozono, que envenenar el agua de los ríos, que convertir 500 millones de hectáreas en suelo infértil por el uso y abuso de herbicidas y pesticidas, no importa, porque la ley es ganar dinero, sea como sea, a costa de lo que fuere. No importa. Ese sistema es el que tenemos encima, ¿no? Y ese sistema está en crisis. Y ahora con la crisis nos están contando otra vez muchos cuentos. Yo recuento un montón de mentiras. Y veo que tengo que terminar con ellas porque si no, llevamos una hora y seguimos contando las mentiras que nos están contando. Pero claro que en la televisión nunca nos van a dar esa oportunidad porque también ellos tienen el monopolio de los medios de comunicación. Te digo que lo mismo que hay terratenientes en Andalucía, hay prensatenientes, los dueños de la prensa. O el grupo Prisa, cercano al PSOE, o el grupo Vocento, cercano al PP, y nada más. Duopolio informativo. En el mundo, 4 multinacionales poseen el control del 90% de la información de este planeta y ahora existe. ¿Está pasando algo en Libia en este instante? No se sabe. En Rusia ha aumentado la desigualdad, ha aumentado la igualdad, la democracia, los derechos humanos. No se sabe. Ya no interesa. Entonces ellos nos dicen qué es lo que interesa y qué es lo que no interesa, qué es lo que existe y lo que no existe. Yo creo que no es el opio del pueblo hoy la religión, el opio del pueblo es la televisión, que por eso ellos. Y en tu casa tú tienes 17 canales de televisión, que es 17 veces el discurso único, 17 veces la voz del alma. Y además te llegan y te ponen el teléfono cuando ya estás cansado y ya la mente está en defensa y te tragas todo lo que quieres. Y ahora nos dicen crisis, crisis, hay crisis. Y yo digo, ¿y antes del 2007 no había crisis? No había crisis antes del 2007, según estos señores, estos voceros de la burguesía. Pero digo, antes del 2007 no había 850 millones de seres humanos que se morían de hambre. No había 3.000 millones de criaturas que no conocían el agua potable. Sí. Entonces esa gente no estaba en crisis. Ah, pero la crisis de esa gente no cuenta. Ni en las estadísticas, ¿verdad? Y ahora cuando termine la crisis no sabemos cuánto ni cuánto la vamos a aguantar. No sé si dentro de 5, de 6, de 7, de 8 años, no sé. No va a haber gente que siga en el paro, no va a haber gente que no tenga vivienda, no va a haber gente que se muera de hambre. Yo creo que sí. Entonces, ¿por qué nos dicen crisis? Nos dicen crisis porque ya no ganan ellos, los ricos, lo que estaban acostumbrados a ganar. Ya no explotan lo que estaban acostumbrados a explotar. Ya no roban lo que estaban acostumbrados a robar. Y por eso dicen crisis. Para que nosotros sintamos que somos parte de la crisis. Nos dicen, no, si el problema que había es que se ha gastado mucho. Todos hemos vivido por encima de nuestros
Yo digo que no hay crisis, que hay muy poca vergüenza y mucho ladrón suelto. La segunda cosa que nos han contado, dicen, bueno, la crisis es como una especie de enfermedad, como una especie de maldición divina, una cosa como caída del cielo que nadie es responsable. Zapatero no era responsable, los banqueros no son responsables, Rajoy no es responsable, nadie es responsable, y eso es otra gran mentira que nos cuenta la segunda mentira. Porque en una sociedad dividida en clases sí hay responsables, sí hay gente que decide y gente que no tiene más remedio que obedecer. Y por tanto hay verdugos y víctimas. ¿Quiénes son los verdugos? El Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, el capital financiero, las multinacionales y los gobiernos, presidentes de gobierno, ministros de Hacienda que han hecho el juego y han consentido ese pillaje y ese robo que ha sido todo el proceso que nos ha llevado a esta crisis. Y víctimas también, claro, nosotros todos los que estamos aquí. Aquí, víctimas todos los trabajadores, víctima el pequeño campesino, víctima el pequeño comercial, víctima el inmigrante. ¿Y de qué manera? Nosotros trabajamos mucho con inmigrantes en Andalucía, en Almería y en Huelva. Y a los inmigrantes sin papeles, que casi el 50% no tienen papeles, les pagan la mitad del sueldo. Y los contratan como si fueran bichos en el siglo XIX. Va un señor, ya no van a caballo, claro. Se han refinado esta gente. Van con un 4 lugares de esos grandes y van a decir, tú sí, ¿cuándo? No, no me interesa. Tú sí, tú no, tú sí y tú no. Y esa gente cuando terminan el trabajo duermen bajo plástico o simplemente en la calle. Y ahora como con la crisis no hay trabajo, van y se ponen en colas muy largas en los contenedores de los grandes almacenes para comerse los productos ya caducados. Y lo último, el señor Rajoy, la derecha troglodita, ahora dice que esos que no tienen papeles tampoco tienen derecho a médico. Y a mí me parece que eso se llama terrorismo social y económico. Lo primero que había que decir de la crisis es que no ha sido por exceso, de otra mentira, de gasto, ha sido por exceso de robo. ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el origen de la crisis? El origen aparece en Estados Unidos por esa gente que llaman de la ingeniería financiera, que lanzan al mercado un llamado producto tóxico que se llaman la hipoteca basura o la subprime. Lo dicen así de fino. Subprime. Hipoteca basura. ¿En qué consiste? Cuando tú antes ibas a un banquero, para que llegue la hipoteca, el banquero te daba la hipoteca, tú le pagabas los intereses y el banquero guardaba la hipoteca en su caja fuerte y punto. Se conformaba con ganar los intereses de la hipoteca. Estos ingenieros de la finanza descubrieron que el negocio no estaba ahí, que el negocio de las hipotecas estaba en la reventa de esa hipoteca de un banco a un segundo banco, de un segundo banco, un tercer banco, un cuarto banco y un quinto banco. Por eso los banqueros prestaban dinero con tanta facilidad. No es que se hubieran hecho humanitarios. Entonces tú llegabas y le decías, mire usted que quiero un préstamo hipotecario con mi casa. O sea, no te preocupes, ahora mismo. Además no quieres también un préstamo para que tu niño se compre una moto, un coche, un charcito en la playa. Claro, no es que fueran magnánimos, es que era el gran negocio de la reventa y además ni se preocupaban, y de ahí el origen, ni se preocupaban de que tú le pudieras devolver la hipoteca, porque el banquero se la quitaba al día siguiente que tú la firmabas, y si tú le devolvías el dinero, ya no estaba en su mano de ese banquero, sino de otro banquero. Se engañaban entre ellos, porque claro, esta gente son el arte de la mentira. Eso es un negocio, un banquero es lo más ladrón que uno pueda encontrarse.
Botino está en la cárcel porque lo salvó con un indulto la viceconsejera del PSOE, la señora Salgado, que como premio está en Endesa, en Chile, ganando dinero, la madre que los trajo. ¿Dónde estaba el gran negocio? En los Estados Unidos y en este país, o en este estado que se llama España. ¿Dónde? Pues resulta que era en donde se ganaba dinero, porque era la gran corrupción de todas las corrupciones, era en el negocio urbanístico. Y dieron dinero, miles de millones. Cuando muchas de esas grandes empresas o pequeñas no pueden devolver la hipoteca, entonces los bancos que cuentan con un dinero y con un patrimonio, resulta que se les cae todo, se rompe la burbuja inmobiliaria y que les queda una especie de cheque sin fondo, de 200 billones de dólares. Por eso yo digo que más que otra cosa, estamos delante del mayor robo de la historia del capitalismo. Claro, cuando ellos no tienen liquidez, dejan de prestar a la industria, crisis de la industria, a la agricultura, crisis de la agricultura, al comercio, al turismo, crisis sistémica, que es lo que dicen que tenemos todos los economistas. Claro, entonces aparece la deuda. Una deuda enorme. ¿De quién es la deuda? Que casi nunca nos lo dicen. Los griegos, los italianos, los portugueses, ¿de quién es la deuda? Porque la derecha es muy lista, confunde bolsillos con patria. Yo me acuerdo cuando la señora Kirchner propio dice Repsol, decía la derecha del gobierno, han atacado a España. España se la acaba fuerte de estos caballeros, ¿no? La patria confunde con el bolsillo. Entonces resulta que la deuda es básicamente de los bancos griegos o españoles a los bancos alemanes y franceses. Y por eso la señora Merkel insiste tanto, porque la señora Merkel es una marioneta de los bancos alemanes que quieren cobrar. Y por eso las medidas que se ponen no es para salir de la crisis, es para que cobren los bancos alemanes. Y todos los recortes es un fusil donde ellos tienen el gatillo, los señores de los bancos alemanes y franceses, sobre todo alemanes, y nosotros somos los que recibimos las balas. Y frente a eso hay que rebelarse, porque eso es una dictadura como una catedral.